Hola amigos, un gusto saludarles nuevamente en este segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 11, y con un preámbulo establecido de unas lecturas previas. Esas lecturas previas y el banquete fundamental del Evangelio de Juan nos van a dar la comprensión y nos van a llevar a una hermenéutica del texto para el siglo XXI. Recordemos que los textos aproximadamente del Nuevo Testamento tienen una antigüedad de unos 2000 años. Entonces, a partir de esa realidad que se nos presenta en ese momento, vamos a hacer, como dije anteriormente, una hermenéutica. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cuál fue su realidad? ¿Qué nos presenta el de hoy? El texto de hoy y qué podemos aplicar para esta gran alegría de disfrutarnos el Evangelio de Cristo, hoy segundo domingo del tiempo ordinario. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis amigos, hoy tenemos el centro de este evangelio, que es las famosas bodas de Caná. Para poder entender este preámbulo, vamos a dirigirnos a lo que nos presenta hoy la Iglesia como centro, como fundamento, para poder llegar a la comprensión de este texto. Primero, el texto del profeta Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5, que tiene como centro llevar una esperanza a ese pueblo de Israel. Y dice un término de todo el texto que a mí me encanta: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá esposo. Qué bonito detalle. Vamos a ver cómo se une eso que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 62, versículo del 1 al 5.
Nos presenta también el Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Segundo elemento. Ya Israel está desposada y la invita a contar a todas las naciones la alegría de vivir ese compromiso con el Dios mismo. Tercer elemento, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Y nos habla aquí de la diversidad de carismas dadas o dada por el Espíritu. Así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu, don de curar. A otro le da el don de hacer milagros, a otro de profetizar, a otro de distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Y finaliza repartiendo el espíritu a cada uno en particular como él quiere. Con este preámbulo que nos presenta entonces Isaías, el Salmo responsorial, la famosa carta de San Pablo a los Corintios, esa primera carta, se nos presenta entonces un pueblo de Israel que ya no va a quedar solo, está desposado, es decir, ya tiene un compromiso con su esposo que es Cristo. Y ese pueblo de Israel tiene un compromiso antes con el pueblo que dirigía Moisés, es decir, con esa ley mosaica. Ya no está el pueblo de Israel solo, tiene un compromiso con el cumplimiento, lógicamente, de esa ley mosaica que los llevará a ver esa plenitud de la presencia de Dios en medio de esas dificultades de pasar 40 años en el desierto. Y San Pablo, para nosotros, nos viene a hablar de esos dones. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cuando nosotros cumplimos ese querer de Dios, recibimos en el Espíritu una fuerza superior que nos lleva a hablar de Dios, los dones, y nos da esos dones, es decir, el regalo de curar, el regalo de sanar, el regalo de orar por los enfermos. Es decir, a cada uno nos va dando, según nuestra forma de ser y entendimiento, nos va dando unas cualidades en el Espíritu. ¿Por qué es fundamental que entendamos esto, mis queridos amigos? En el Antiguo Testamento, Israel se desposa con la ley mosaica para poder comprender al mismo Dios. Y esa ley mosaica lo lleva a vivir una alegría. En aquel momento y en aquel entonces, me atrevo a decir que total, pero también esa ley los llevaba a reprimirse, y entonces lo que consideraban ley total los llevaba inclusive a dividirse como pueblo, es decir, como sale esa gran división de Israel del norte e Israel del sur, que viene a llevar a la decadencia al pueblo de Israel de aquel momento, y viene en sucesión un sinnúmero de imperios que los esclavizan. San Pablo ya nos dice que es en el Espíritu de Cristo donde nosotros debemos comprender esa alegría, ese desposorio, ese matrimonio con Cristo. Y es así que comprendiendo ese desposorio o ese matrimonio, nosotros podemos tener lo que tanto hemos pedido. Es decir, una felicidad plena en Cristo. Y finalizo con esto, las famosas bodas de Caná, presentadas entonces aquí por el evangelista
San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Varios elementos para analizar. Primero, el lugar, Galilea, a 7 kilómetros de esa ciudad central llamada Jerusalén el día de hoy. Segundo, este lugar, según la tradición medieval, encontramos allí, todavía en el siglo XXI, encontramos, según la tradición, para unos correcta, otros incorrecta, el lugar, hoy en día un templo donde se cree, o esos primeros cristianos llegaban allí a ese lugar porque según la tradición y según lo que creían, y posteriormente con el descubrimiento de Santa Elena y todo ese número de cosas que van sucediendo en la época medieval, se fue instituyendo este lugar que hoy en día es un templo en el Israel actual, donde todas las personas casadas renuevan sus bodas o sus compromisos, pues, como esposos. Y es así como Néstor Feller nos presenta en el día de hoy cómo llegar a este lugar, cómo conocerlo, cómo estar en ese lugar que por tradición se nos ha enseñado. Sucedió el famoso milagro de las bodas de Caná. Está hoy en día tú puedes ir allá a conocer el lugar donde sucedió este gran hecho. Elementos que debemos de tener en cuenta: las tinajas, 6 tinajas que se utilizaban para llenar allí de agua y celebrar el rito de la purificación. Recuérdate que Jesús era judío, él no era cristiano, y ni los discípulos eran cristianos. La iglesia va surgiendo después, más o menos siglo 30, no, año 30, 60, se va constituyendo ya un grupo de personas que poco a poco se estructura y va formando una iglesia, una comunidad con una postura respecto al aceptar a Jesús como el Mesías, como el ungido. Es así que se nos presentan estas 6 tinajas, dice que de unos 100 litros aproximadamente, y estas tinajas van a representar ese ritual judío, esa ley mosaica, que están vacías, que han llevado al pueblo de Israel a no comprender ese ritual judío, un ritual de purificarse las manos y el cuerpo para poder pasar a la cena y para poder estar en esa gran fiesta de ese matrimonio que nos narra el texto. Esta fiesta de purificación o estas tinajas, estas 6 que iban a ser utilizadas, Cristo las toma con una simbología. Es decir, desde la óptica cristiana, estas tinajas representan la abolición de esa ley mosaica, el sentido que Cristo le da a la ley mosaica. Es decir, que esa ley mosaica debe llevar al hombre a la humanización, a la no crítica de la prostituta, del leproso, de aquel que tiene enfermedades y que ellos pensaban que era porque ese castigo venía porque estaba endemoniado. Cuando se llenan estas 6 tinajas de vino, representa esa sangre de Cristo que va a ser ofrecida por nosotros y que le da una alegría a ese lugar que, si vamos los que conocemos un poquitico del mundo judío y la historia bíblica, hubiese sido un escándalo, mejor dicho, un insulto para aquellos invitados, que el novio, sus familiares, no se hubiesen percatado que no había vino. Hubiese sido una bofetada que se hubiese presentado y aquella gran boda hubiese sido un fracaso que se hubiese conocido hasta el día de hoy. Porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos que el texto nos dice que celebremos nuestra vida con vino, las alegrías, que celebremos los triunfos, que celebremos todo aquello que nos lleva a nosotros a estar alegres con vino. Pero también dice que debemos de usarlo con moderación. Personajes de este gran evento del día de hoy: María,
como esa mujer humilde que también nos dice que está invitada allí junto con los 12 discípulos. Y que María le pide el favor a Jesús, pero que Jesús, un poco renuente o cansado, pues le dice: hombre, la vaina no es conmigo, pues yo qué tengo que ver ahí. Sin embargo, él, en obediencia a la madre, la complace haciéndole este milagro. Y es así como entre la complacencia de Jesús, la súplica de María y esos sirvientes, pues lógicamente se da ese gran evento, que el primero en comprobarlo es el mayordomo. El mayordomo, sin saber que ese vino que Cristo presenta va a dar una alegría fuera de lo normal a aquellas personas que están allí, se atreva a decirle: tú eres el primero que presenta el vino de mejor calidad, tú eres el único, pues le dice así: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor, ¿sí? Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Conclusión, mis queridos amigos. Las bodas de Caná nos invita a nosotros a elegir como esposo a Cristo. Si queremos que nuestra vida no sea como esas tinajas que estaban allí vacías, con un sinnúmero de pensar o con un sinnúmero de pensamientos, de actuaciones que nos llevan a pensar que estamos obrando lo correcto, pero que seguimos el mundo vacío. El Evangelio de hoy nos invita a ello, a que esa vida de nosotros, esas tinajas vacías, estén llenas del amor de Cristo. Déjate llenar tu vida, deja llenar la vida de tus hijos, de tu esposa, de tus familiares, de tus amigos, no de un vacío, sino de ese vino que embriaga, que es la vida de Cristo. Y es así como ese primer milagro se convierte en la primera manifestación de gloria de Cristo. Y dice el texto: y es así como sus discípulos creyeron en él. Finalizo con esto. Mi amigo y mi amiga, estamos en el 2021. Me atrevo a decir, en la primera cuarta parte del siglo XXI. Yo te invito a que en este siglo XXI, que todo lo tenemos por la internet, por los diferentes medios de difusión, tenemos todo para que nuestros vacíos se llenen de una vida interior pura, sana, y que aprovechemos este momento no para quejarnos, sino para que comprendamos que el siglo XXI nos sigue presentando una oportunidad única para conocer al Rey de Reyes, para conocer la vida de Cristo, para conocer la vida de la Iglesia, para conocer quiénes somos y cómo llenar esa vida de nosotros, representada en esas 6 tinajas, una vida vacía, llenarla de amor, llenarla de ternura, llenarla de dignificación, y lógicamente esas tinajas ya llenas del borde, dice el texto, casi a derramar, también lleven a que nuestra vida, llena del vino de Cristo, transforme la vida de los demás. Me despido pues con este breve mensaje del día de hoy. Te invito pues en este 2025, en esta segunda semana de Adviento, a vivir como cristiano, embriagado de esa sangre de Cristo que te llevará a ser feliz, a tu familia, a los que te rodean, y así construiremos una sociedad mejor. Me despido desde esta linda y hermosa ciudad de Mompox, Bolívar, esperando que esta reflexión te haya llenado de plenitud, lógicamente en Cristo, y que sigamos cada 8 días aprendiendo de lo que nos dice el Evangelio que nos presenta la Iglesia. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Me despido sin más, deseándote pues todo lo mejor para ti, para tu familia, para quienes te aman y todo lo que planees en este 2025. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu.
y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, permanezca sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana para todos.